Está en comunicación con nosotros. Hola, Negri, ¿cómo le va? Los saludamos acá en TN Central. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, habíamos pensado en la entrevista para hablar de lo que sucedió en el discurso de Alberto en el día de hoy, la Corte Suprema de Justicia, la situación política, pero el día va cambiando, la información va cambiando, como pasa en la República Argentina, y tenemos que hablar de la pandemia, ¿no? Y sobre todo de esto que comentábamos a lo último de la vacuna de Johnson & Johnson, el ANMAT, y también lo que hablábamos con lo de Formosa. Imagino que esto también sucede en la política, ¿no, Negri? Que de repente se planea una agenda y la pandemia se la lleva puesta. Bueno, hace mucho que viene sucediendo eso. Fundamentalmente, yo creo que el gobierno debería haber aprendido la lección, porque también crea un montón de sobreexpectativa. ¿Cuántos anuncios hemos tenido? Hemos puesto brazos, 6.000 argentinos, después que fabricamos acá, que de acá somos los que vamos a venderle al mundo, que ya vienen llegando, el otro se saca la foto en Moscú, al otro día creemos que se fabrica la vacuna y de golpe estamos sin vacuna. Y los indios no vienen y los chinos van a festejar la revolución y tienen que vacunar a 500 millones y estamos atados únicamente a Rusia. Pero de cualquier forma, todo va con todo. Yo coincido con ustedes, este análisis que hace, lo de Formosa, es el clásico de la Argentina que no quisiéramos tener y que el Estado mira hacia un costado. Pero todos los días mueren cientos de argentinos, caen en la pobreza y además pierden el trabajo. La Argentina está devastada y sin embargo hoy hemos escuchado a un presidente destemplado. No merecen los argentinos escuchar a un presidente destemplado, desorientado, en un momento de tanta incertidumbre, por lo que nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Y si la oposición estuviera también destemplada, ¿qué sería de los argentinos? Nosotros tenemos que estar serenos. A lo destemplado, serenidad. Y algún rumbo, alguna luz que se encienda para este momento tan trágico. Ahora, fíjense que ustedes acaban de informar, hoy es el día de la mayor cantidad de muertos y hemos presenciado un acto para hablar de la unidad. Si había unidad no había que hacer un acto, pero bueno, ese es un tema del poder. Pero las peleas del poder no puede pagarlas la sociedad, que se las arreglen en una pieza, en un dormitorio, pero al país hay que gobernarlo, ¿no? Negri, se dio a conocer que el presidente mandaría un proyecto de ley que tenga que ver con que pueda tener atribuciones para tomar decisiones en medio de la pandemia o en estado de emergencia. ¿Ya lo mandó el proyecto al Congreso? No ha enviado, no ha entrado en ningún proyecto. El presidente ha tenido todas las facultades desde hace 1 año y medio. Es más, se llevó 9 emergencias y ha dictado 134 DNU, decreto de necesidad y urgencia y facultades delegadas. Y el Congreso ha estado abierto. Y nosotros lo que tiene que ver con la pandemia lo hemos acompañado. Terminamos el 2020 con la economía peor y el 2021 sin saber cuándo llegan las vacunas. Es decir, que no se trata de buscar más facultades, que además, por supuesto, no conocemos el proyecto, pero si fueran facultades extraordinarias, esas están prohibidas por el artículo 29 de la Constitución. El presidente no tiene que buscar más facultades para gobernar como si fuese un gobierno de excepción. Lo que tiene que hacer es corregir el rumbo. Con esta segunda ola, lo que todos esperábamos, o por lo menos algunos, es que humildemente hubiese dicho aquel camino que recorrimos al principio fue más o menos bien, después nos equivocamos, terminamos con la peor cuarentena, la más larga, con una economía en contradicción con la salud y ahora con un comité de científicos solo, que yo respeto, pero ahora vamos a ir a otra etapa, debería haber dicho el presidente, una etapa más abierta. Cuando más escuche se va a equivocar menos, pero está destemplado. Yo creo que la situación que está viviendo el presidente en el poder, de absoluta debilidad, porque es un presidencialismo invertido, lo digo con mucho respeto, yo creo que todos los argentinos estamos viendo
que es invertido porque el poder no está en el presidente, sino en el vice. Entonces, no tiene que desquitarse con nosotros, ni gritarle al pasado. Un presidente tiene que tener la visión de un estadista que proyecta hacia el futuro los problemas. Entonces, ahora estamos atados a un plan Marshall de Biden. Fíjense la locura de lo que estamos viviendo. Anteayer hacían 27 tweets aplaudiéndolo a Biden y hoy actúan como si fueran Maduro, descalificando a la justicia, degradando la democracia, poniendo a la Argentina en un escenario que en cualquier momento vamos a estar bordeando la autocracia. Es como que si le molestaran los controles, las explicaciones, enseñarle a la gente, le molesta el Congreso, le molesta que se pida informes, y así terminamos en una situación que nosotros no buscamos, nosotros no queremos ninguna guerra, nosotros también nos equivocamos o no, pero en este caso, que no nos coloquen el sayo a nosotros. El que tiene la responsabilidad de conducir este barco en alta mar, que está a la deriva, es el presidente, pero no encontramos al piloto. Cuando se asoma, nos insulta. Hoy día, lo de hoy día, es de una gravedad extrema. Ojalá recapacite. Yo pienso que si le pasan el discurso esta noche, a lo mejor se da cuenta que se equivocó y es capaz de pedir disculpas. Negri, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias. Un gusto haber hablado con ustedes. Esperemos que llegue la ley. Estamos sin protocolos en el Congreso. En el Congreso hay un silencio que aturde y el presidente tiene que enviar, después de la resolución de la Corte, después de haberse declarado ese DNU inconstitucional, después de una sentencia ejemplar, lo que queda claro definitivamente no es solo la autonomía de la Cava, es que en un país que está en crisis, la emergencia no puede ser permanente, no es un cheque en blanco. La emergencia no está por encima de la Constitución. No tienen que enojarse, tienen que respetarlo. Gracias, Negri.